Universidad de Stanford, California. Cuarta charla, 14, febrero, 1969. Usted es el mundo, páginas 209-210. Los meditadores profesionales nos dicen que el control es necesario. Ahora bien, el control implica no solo al controlador, sino la cosa controlada. Si observamos la mente, vemos que el pensamiento divaga sin rumbo y uno intenta retenerlo, para luego volver a divagar de nuevo y volverlo a retener. Así este juego sigue constantemente. Finalmente, al cabo de 10 años o el tiempo que sea, podemos llegar a tener un control tan completo que la mente deje de divagar, que no tenga ningún pensamiento, y entonces podemos decir que hemos alcanzado el más extraordinario de los estados. Pero en realidad es todo lo contrario, no hemos alcanzado nada, porque el control implica resistencia. Nueva Delhi, segunda charla, 8, noviembre, 1981. La llama de la atención, páginas 37-38. Casi todos tratamos de controlar nuestras respuestas, nuestras reacciones, tratamos de reprimir o moldear nuestros deseos, pero en eso siempre están el controlador y lo controlado. En lo que llamamos meditación, nunca nos preguntamos quién es el controlador y qué es aquello que tratamos de controlar. ¿Quién es el controlador que trata de controlar sus pensamientos, su forma de pensar, etc.? ¿Quién es el que controla? El controlador es, sin duda, esa entidad que ha decidido practicar un método o un sistema. Y bien, ¿quién es esa entidad? Esa entidad surge del pasado, es un pensamiento basado en la recompensa y el castigo. Por tanto, el controlador pertenece al pasado y está tratando de controlar sus pensamientos, pero el controlador es lo controlado. Miren, todo esto es realmente muy sencillo. Cuando uno siente envidia, separa la envidia de sí mismo y dice: tengo que controlar la envidia, debo reprimirla, o la racionaliza. Sin embargo, uno no está separado de la envidia, uno es la envidia. La envidia no está separada de uno, y, a pesar de todo, recurrimos al truco de intentar controlar la envidia como si fuera algo separado de nosotros. De manera que, ¿es posible vivir una vida sin ningún control? Lo cual no significa complacerse con todo lo que uno desea. Por favor, formúlense a sí mismos la siguiente pregunta: ¿podemos vivir una vida, que ahora mismo es tan desastrosa, tan mecánica y repetitiva, sin ningún ánimo de control? Eso solo puede suceder cuando percibimos con total claridad, cuando prestamos atención a cada pensamiento que surge, no cuando satisfacemos al pensamiento. Si prestan esa clase de atención tan completa, descubrirán que es posible vivir sin el conflicto que surge del control. ¿Saben lo que significa tener una mente que ha llegado a comprender el control y que vive sin sombra alguna de conflicto? Significa completa libertad, y debemos tener esa libertad total para dar con eso que es la verdad eterna. Mayo, 1954. La libertad primera y última, páginas 226-227. Pregunta: ¿no es el anhelo expresado en la oración un camino hacia Dios? Krishnamurti, vamos a examinar, en primer lugar, los problemas contenidos en esta pregunta. En ella van implícitos la oración, la concentración y la meditación. Ahora bien, ¿qué entendemos por oración? Ante todo, en la oración hay una súplica, un ruego a lo que llaman Dios, la verdad. Como individuos, pedís, suplicáis, rogáis y buscáis ser guiados por algo que llamáis Dios. Este enfoque, por tanto, consiste en buscar recompensa o satisfacción. Si tenéis un problema, nacional o individual, rezáis para recibir orientación, o si estáis confundidos pedís claridad, esperáis ayuda de eso que llamáis Dios. Lo cual significa que Dios, sea lo que sea Dios, no vamos a discutir eso de momento, aclarará la confusión que nosotros hemos creado. Porque, al fin y al cabo, somos nosotros quienes hemos engendrado la confusión. El sufrimiento,
el caos, la espantosa tiranía, la falta de amor, y esperamos que eso que llamamos Dios lo solucione. En otras palabras, queremos que otra persona disipe nuestra confusión, nuestro sufrimiento, nuestro dolor y nuestro conflicto, suplicamos a otro que nos traiga luz y felicidad. Así pues, cuando oráis, cuando rogáis, cuando suplicáis por algo, generalmente lo obtenéis. Cuando se pide se recibe, pero lo que se recibe no va a generar orden, porque lo recibido no aporta claridad ni comprensión, solo satisface, gratifica, pero no da origen a la comprensión, porque cuando se pide se recibe lo que uno mismo ha proyectado. ¿Cómo puede la realidad, Dios, responder a vuestra petición particular? ¿Puede lo inconmensurable, lo indecible, preocuparse por nuestras pequeñas y mezquinas zozobras, sufrimientos, confusiones, que nosotros mismos hemos creado? Por consiguiente, ¿qué es lo que responde? Es obvio que lo inconmensurable no puede responder a lo mensurable, a lo insignificante, a lo pequeño. ¿Pero qué es lo que responde? En el momento de rezar estamos relativamente en silencio, en un estado de receptividad, entonces nuestro propio subconsciente aporta una claridad momentánea. Al querer algo, al anhelarlo, en ese momento de desearlo, de sumisa súplica, estáis bastante receptivos, la mente consciente, la mente activa, está relativamente tranquila, de modo que el inconsciente se proyecta en la mente y obtiene una respuesta. De hecho, no es una respuesta que viene de la verdad, de lo inconmensurable, es el propio inconsciente de uno el que responde. Así que no nos confundamos y no pensemos que cuando se cumple una plegaria estáis en contacto con la verdad tiene que venir a uno no puede ir hacia ella. En este tema de la oración hay otro factor involucrado, la respuesta de aquello que llamamos la voz interna. Como ya dije, cuando la mente suplica, ruega, está relativamente tranquila, cuando uno escucha la voz interna. Es la propia voz de uno la que se proyecta en esa mente relativamente tranquila. Repito, ¿cómo es posible que sea la voz de la verdad? Una mente confusa, ignorante, codiciosa, exigente y suplicante, ¿cómo puede comprender la verdad? La mente tan solo puede recibir la verdad cuando está en absoluta calma, sin pedir, sin codiciar, sin anhelar, sin rogar, ya sea para uno mismo, para la nación o para el prójimo. Cuando la mente está en absoluta calma, cuando el deseo cesa, solo entonces la realidad se manifiesta. Una persona que exige, que ruega, que suplica, que anhela ser dirigida, encontrará lo que busca, pero eso no será la verdad. Lo que reciba será la respuesta de las capas inconscientes de su propia mente que se proyectan en lo consciente, y esa vocecita silenciosa que os guía no es lo real, sino tan solo la respuesta del inconsciente.